Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Bueno, hoy es miércoles 12 de agosto del año 2020 y estamos aquí en la iglesia para poder compartir esta palabra que el Espíritu Santo me ha dado, que tiene como título La autoridad de la palabra de Jesucristo. Esta palabra, bueno, está, mi nombre, quiero decir, es Dina, y bueno, en esta noche quiero compartir con el pueblo esta hermosa palabra. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que ponga palabras en mi boca, que no sea palabra de hombre, sí, sino que sea Él el que pueda estar conduciendo todo lo que el Señor nos permita compartir en esta hora. Oramos, hermanos, allí donde estás, en tu casa, en tu hogar, donde estás, cerrá tus ojos y compartimos esta oración dirigida al Espíritu Santo, a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias por esta misericordia, te damos gracias porque solamente por tu misericordia, Señor, podemos compartir tu palabra. Porque usted nos ha llamado, Señor, para que podamos ser, Señor, administradores de la gracia, administradores, Señor Jesucristo, de los bienes del reino de los cielos. Usted nos ha dejado esta herencia, Señor Jesucristo, esta perla de gran precio que es el Evangelio de Jesucristo, para que nosotros, Señor Jesucristo, podamos trabajar, Señor, en este campo, Señor, en nuestro corazón primeramente, Señor Jesucristo, con esta palabra, con esta buena semilla que es su palabra, Señor, Espíritu Santo, y también poder dar a aquellos que la necesitan, aquellas almas que gimen, Señor, que tienen hambre y sed de ti, amado Dios. Por eso, Señor, en esta noche, Señor, como todas las veces, Señor, que cada uno de tus hijos, el pastor, viene a este lugar, Señor, para entregar palabras, Señor Jesucristo, que viene de ti, Señor. Permítenos, Espíritu Santo, poder, Señor amado, entregar con temor la palabra, porque es tu palabra, no es palabra de hombre, es palabra tuya, Señor, que es para sanidad de las naciones, Señor. Padre mío, yo te ruego en esta hora que tú estés alumbrando nuestro entendimiento, tú estés tomando dominio, Señor Jesucristo, de este lugar, Padre mío, y en cada hogar, Señor, donde llegue esta palabra, tú puedas estar alumbrando los corazones, resplandeciendo, Señor Jesucristo, porque tú eres la luz. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tomes dominio, Señor, de todo lo que se haga, Padre mío. Señor, a ti encomendamos nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, como me dejaban decir anteriormente, esta palabra tiene como título La autoridad de la palabra de Jesucristo. El Espíritu me llevaba con esta palabra, autoridad. Es una palabra que por ahí no estamos muy acostumbrados o no estamos muy asociados como generación o como sociedad, pero la palabra tiene la autoridad. Dios tiene la autoridad. Dios es supremo. Y yo le voy a invitar, por favor, que usted abra su escritura allí donde está, en su hogar, en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, desde el versículo 5 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Vamos a leer hasta ahí. Al oírlo Jesús se maravilló. Se maravilló de la fe de este varón. Vamos a ver en el transcurso de la predicación por qué Jesucristo se maravilló de la fe de este varón. Si nos dejan ver, amén, en la predicación de esta palabra. El centurión venía con una petición ante el Señor. Esa petición venía con una actitud de fe. Tanto
que maravilló al Señor, ¿sí? En el versículo 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló. ¿Qué había en este varón? El Espíritu Santo me dejaba preguntarme, ¿qué había en este varón? ¿Sí? Me dejaban ver que en este varón tenía en su ser incorporado el orden y el fruto de la autoridad. El orden y el fruto de la autoridad. Algo que por ahí nosotros no estamos muy asociados a escuchar o ver que en la autoridad hay orden, que atrás de una persona que vive en autoridad, primeramente está el orden, ¿sí? Este varón dice en el versículo 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Qué es la autoridad? Es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando, prestigio y crédito, que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad y competencia en alguna materia. Prestigio que ha cosechado una persona. La autoridad es el prestigio que ha cosechado alguien. Este mensaje está enfocado en la autoridad que tiene la palabra y su predicación sobre los llamados, ¿sí? La autoridad que tiene la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios y su predicación sobre las personas que Dios ha llamado. Jesucristo no venía para tener autoridad sobre el gobierno de los hombres de este mundo. Él no venía para venir a gobernar este mundo, porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero sí venía para tener autoridad en el mundo espiritual, ¿sí? Venía para tener autoridad en el mundo espiritual. La Biblia dice, no temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que tiene poder para echar el alma y el cuerpo en el infierno. Esa autoridad es de Jesucristo. Jesucristo estaba ungido para esa autoridad. ¿Se acuerda allí en Lucas? Lo vamos a leer. Jesucristo estaba ungido para tener autoridad sobre el mundo espiritual. Él venía con ese propósito y él venía a ganar ese terreno, el mundo espiritual, que el hombre estaba, ¿sí? La Biblia dice que el mundo entero estaba bajo el maligno y el Señor les había dado la ley al pueblo de Israel para que ellos, si vivían conforme a la ley, ellos iban a ser libres del pecado, agradando a Dios en los mandamientos que Dios había dado. Pero el hombre, dice la Biblia, cuando llega a Jesucristo, no obedeció a la ley de Moisés, pero sí además agregó más mandamientos de hombre y se fue. La lámpara de Israel se apagó directamente. Llega Jesucristo y el Señor dice que Él era la luz del mundo, que Él venía a alumbrar las tinieblas que en esa generación se estaban viviendo. Habíamos dicho que Jesucristo estaba ungido para la autoridad espiritual y eso lo vamos a leer en Lucas capítulo 4, amén, versículo 18. Y dice así la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y en el versículo 21 dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, Jesucristo estaba ungido para tener autoridad sobre el mundo espiritual, sobre toda la persona, ¿sí? Sobre toda persona que estaba cautiva por el diablo, sobre toda persona que estaba atormentada, quebrantada de corazón. La autoridad es de Jesucristo. Todo llamado que nace a la fe, nace bajo esa autoridad.
bajo la unción. Toda persona que es llamada, ¿sí?, nace a la fe y nace a la fe, nace bajo esa autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Me preguntaba. ¿Por qué nace bajo la autoridad de esa unción con que fue ungido nuestro Señor? Porque la fe tiene un autor, ¿sí? Vamos a leer en Hebreos 12:2, ¿sí? Nosotros nacemos a la fe. ¿Y qué dice la palabra de Dios de la fe? Que la fe tiene un autor. Y vamos a ver quién es el autor de la fe. Puesto los ojos en Jesús, dice la palabra, el autor y consumador de la fe. Y la fe es para vida. Amén. Todos estamos de acuerdo con eso. La fe es para vida porque la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. La Biblia dice que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando vino Jesucristo a nuestra vida, nosotros recibimos la vida de Cristo, la vida que Él dio en la cruz del Calvario, y nuestro espíritu es vivificado, nuestra alma se regocija, tiene vida, es libertada por medio de la autoridad de aquel que vino a libertarnos de aquel que nos tenía en esclavitud. Y la fe es para vida, y la vida también tiene un autor. Lo vamos a leer allí en Hechos capítulo 3, versículo 14 y 15. Esa vida tiene un autor. Por lo tanto, 3 y 14. A ver, Hechos 3. Acá dice el 14 y el 15, perdón. Más Hechos 3, 14 y 15. Más vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Y matasteis al autor de la vida, o sea que esa vida que nosotros recibimos cuando aceptamos a Jesucristo por la fe en nuestro corazón, tiene un autor y es Jesucristo. Y esa vida es para salvación. Esa vida que el Señor nos da a nosotros es para salvación. Y esa salvación también tiene un autor. Eso está escrito en Hebreos capítulo 2. Lo vamos a leer. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Al final dice, en la última coma dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Al autor de la salvación de ellos. Y en Hebreos 5:9 también el Espíritu dice así, habiendo sido perfeccionado, hablando de Jesucristo, el 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Puede haber obediencia, o sea, hay un autor. Esa autoridad, la persona que es autor o es dueña de algo que haya inventado, de algo que haya fabricado, tiene potestad y autoridad sobre eso que ha creado. Amén. Quiere decir que si esa persona es creadora de algo, de algún artefacto, tiene autoridad para decidir qué va a hacer con eso. Bueno, nosotros nacemos a la fe, nacemos a la vida por Jesucristo, nacemos, el Señor nos da la salvación y Jesucristo tiene autoridad sobre ese hombre espiritual que nace en nosotros. Ese nuevo hombre, esa nueva mujer que nace por el Espíritu, por la fe en Jesucristo, por ese autor que nos da la fe, que nos da la salvación, que nos da la vida, ese autor tiene autoridad sobre esa nueva mujer y ese nuevo hombre llamado por Dios. ¿Puede haber obediencia si nosotros no vemos esa autoridad? ¿Puede haber obediencia al autor o a la palabra de Dios si nosotros no vemos esa autoridad? ¿Podremos obtener salvación? Sí.
sin obedecer al autor? ¿Podremos obtener vida sin obedecer al autor? ¿Podremos obtener fe sin obedecer a la autoridad del autor? ¿Usted qué dice, amado hermano, que estás allí en tu casa? ¿Vamos a poder tener la salvación de nuestra alma si nosotros menospreciamos, ¿sí?, al autor de la salvación? Si subestimamos su autoridad. ¿Cuál es el objetivo del diablo en los llamados? Desestimar esa autoridad en nosotros. Que nosotros desestimemos esa autoridad. Ese es su objetivo. Como sabemos, él se rebeló contra la autoridad de Dios. Engañó a los ángeles, llevándolos a esa rebelión. Y sedujo a Eva con la frase, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con una actitud llena de menosprecio, ¿sí?, y cargada de maldad, que llevó al hombre, ¿sí?, de estar bajo la autoridad del Creador, ¿sí?, a la esclavitud de un ser creado rebelde. Vaya diferencia, ¿no? Porque Adán, antes de caer en desobediencia, tenía una vida tranquila, una vida apacible, de paz, porque estaba bajo la autoridad del Creador que le había mandado solamente a que vaya y labrara el huerto. Y Eva estaba esperando tranquila, en paz, en su casa, por así decir, el momento en que ella iba a hacer lo que el propósito por el cual Dios la había llamado y la había creado. Pero sabemos por lo que está escrito en la palabra del Señor que el diablo, y lo creemos, vino a desordenar esa paz o esa tranquilidad en la que estaba este matrimonio, por así decir, llevándolos a la desobediencia, llevándolos a que ellos menosprecien al autor y creador de sus vidas. ¿Por qué nos cuesta tanto ver la autoridad de la palabra? Porque de las tinieblas de donde nosotros venimos no hay autoridad, no hay orden. Me dejaban poner, porque en la autoridad, la autoridad está en el orden. Y para que haya orden tiene que haber luz. Por eso el Espíritu Santo hace mucho tiempo le dio al pastor esta predicación, Deja penetrar la luz, creo que se llama, que está basada en Génesis capítulo 1, cuando lo primero que el Señor hizo para ordenar los cielos y la tierra, si lo lee en Génesis, fue crear la luz para que poder ordenar el desorden que había sobre la creación. Porque habíamos dicho que en las tinieblas de donde venimos no hay autoridad. ¿Por qué no hay autoridad? Porque en esas tinieblas no hay orden. Porque la autoridad está en el orden. Y para que haya orden tiene que haber luz, lo repetimos. ¿Por qué? ¿Quién puede ordenar en oscuridad? Yo creo que si nosotros, ninguno, si ponemos este ejemplo, apagamos todas las luces, nadie puede ordenar ni una casa, un taller, nadie puede ordenar un lugar donde está trabajando, ¿sí?, con las luces apagadas o en oscuridad. ¿Cuántas áreas hay en nuestro corazón que todavía no los hemos sometido a la autoridad de Jesucristo? El Señor dijo en Mateo, lo vamos a leer en Mateo 11, capítulo 11, versículo 29 y 30. Mateo 11, 29 y 30. Lo buscamos. A ver, Mateo 11. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿En cuántas áreas de nuestro corazón todavía no hemos entendido o no lo hemos trabajado bajo la autoridad de la palabra? ¿O no la hemos sometido a la autoridad de Jesucristo? En esas áreas de las cuales nosotros todavía no hemos sometido a la autoridad de Jesucristo, son esas áreas en las cuales todavía nosotros tenemos angustia. Todavía está la autoridad o el yugo de la esclavitud. Y muchas veces nos sentimos como, ¿por qué me pasa esto? El Espíritu Santo hace muchos años le dio al pastor la soga larga, la soga corta. Y en muchas áreas en la cual no nos hemos sometido a la autoridad de la palabra, a la autoridad de Jesucristo, nosotros nos encontramos que, como esa predicación dice, la soga larga, la soga corta, es que nos encontramos que avanzamos y nos encontramos con áreas que todavía me roba el gozo, me roba la palabra. El diablo todavía tiene la autoridad, por así decir, o el yugo sobre mi vida, para que yo esté sometida a la esclavitud de las tinieblas a la cual él me tenía antes de mi llamado. Esas son las áreas de las cuales nosotros tenemos que orar y pedirle al Espíritu Santo que alumbre esas áreas de las cuales todavía no está la autoridad de Jesucristo. Porque la palabra, como decíamos y leíamos recién, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que cuando el Señor nos pide a nosotros que nos sometamos a la autoridad de su palabra, dice que su yugo es fácil. Es fácil su yugo. No nos es decir, entregar la carga al Señor, afligir un poquito de tiempo, ¿sí? Y ligera mi carga, porque es un poco de tiempo que el Señor nos pone el yugo en la palabra, y cuando nosotros las aceptamos y nos sometemos y nos humillamos ante la palabra, aceptamos la autoridad de Jesucristo sobre nuestra vida, en esa tiniebla que nos está atormentando, que nos está angustiando el diablo con esa esclavitud. Nosotros aceptamos, nos humillamos, cuando el Señor ve que nosotros aceptamos y morimos a esa voluntad, ¿sí?, de la carne, de querer oponernos a la voluntad de Dios. Nosotros nos humillamos y reconocemos la autoridad de Jesucristo por su palabra en esas tinieblas. Entonces el Señor nos saca ese yugo del diablo, nos saca esa aflicción, ¿sí? Y como dice la palabra, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ponemos esa palabra, el Espíritu Santo nos viene hablando de la mentira, ¿sí? Y si yo tengo esa hipocresía o ese espíritu de mentir, me resulta fácil y no puedo, es orar, Señor Jesucristo, acá estoy. Bueno, viene la prueba, viene la tentación de mentir en lugares o con personas de las cuales estaba acostumbrada a hacerlo. Ahí me pongo el yugo de la palabra. Señor, acá yo tengo que morir, cerrar mi boca. Es en ese momento me pongo el yugo, Señor, te lo entrego a ti. Cuando en otra oportunidad, quizás en ese grupo de personas, estaba acostumbrada a abrir mi boca y pasear mi lengua, como dice la Escritura en el Salmo. Pasean su lengua, la tierra con su lengua. Vio cuando hay personas que por querer ser vista de los hombres, agrandan las cosas, inventan, ¿sí?, historias. El tema es quedar bien con los hombres. No importa cuánto mienten, el tema es aparentar. Ponele vos que yo tenga ese pecado, pero me encuentro con los mismos amigos de los cuales siempre les vendí una historia, ¿sí? Y me deleitaba yo en esas tinieblas de vender historias, pero me encuentro ahora con la palabra, con la verdad. Yo quiero ser libre de esas tinieblas y el Señor me permite estar otra vez entre ese grupo de amigos en los cuales yo estaba acostumbrada a mentir y vender mis historias, pero ahora yo nací a la fe, me quiero salvar, quiero tener la vida de Jesucristo en mí, pero para eso necesito tener sobre mi vida la autoridad de esta palabra que me va a seguir conservando con esa vida, con esa salvación y con esa fe. Entonces, ¿qué hago? Pongo el yugo de la palabra y cierro mi boca, muero a esa conversación
y después me voy a la oración. Gracias, Señor, porque me permitiste no vender, cerrar mi boca. Yo te pido que me ayudes. Entonces, esas tinieblas que estaban en mí empiezan a debilitarse porque yo no empiezo a darle lugar a esas tinieblas. Entonces, empiezo a recibir la vida de Cristo. Ese yugo es en el momento en que yo tengo que morir, poner ese yugo sobre mí, porque es fácil, porque después vengo y el Señor me levanta, me da vida, porque la vida es liviana, es linda. ¿Qué es lo que nos produce andar pesados, tristes cuando estamos muertos? La muerte es pesada, la muerte es densa. Entonces, por eso el Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque este yugo del Señor a nosotros nos da vida y nos da paz. ¿Cuál es el mayor aliado que tiene el diablo para no someternos a la autoridad de Jesucristo? Nuestra carne, nuestro yo. No le gusta el yugo a la carne, ¿sí? Jesucristo nos dejó el ejemplo de obediencia. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 1, lo vamos a leer. Mateo 4, 1. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo 4 en el nombre del Señor. La tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesucristo nos dejó este ejemplo de obediencia en Mateo capítulo 4. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que fue llevado, está escrito, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y la palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así como el Señor nos dejó a nosotros ejemplo que Él fue guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, al desierto para ser tentado por el diablo, nosotros también tenemos que aceptar que si somos hijos de Dios, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo a cosas de las cuales muchas veces en la carne no vamos a estar de acuerdo. No vamos a estar de acuerdo. Generalmente pasa, el Señor nos pide la oración, el ayuno, algo que va directamente en contra de la carne, en contra de nuestros tiempos. Muchas personas que son llamadas por el Evangelio a la vida, a la salvación y a la fe, duran muy poco porque no quieren someter su carne a la autoridad del autor de la salvación. Duran muy poco porque no quieren negarse, no quieren ocupar ese tiempo que lo dedican a su carne, no lo quieren dedicar para su salvación, no lo quieren dedicar para la vida eterna. La Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no siempre el Espíritu de Dios nos va a llevar a cosas placenteras para la carne, todo lo contrario.
La Biblia dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que querramos. Porque ni carne ni sangre, dice la Escritura, heredará el reino de los cielos. La Biblia dice que nosotros somos polvo. Esta carne es polvo y al polvo va a volver. Que vuelve a Dios el espíritu que Él nos ha dado. Y nuestra alma descansa, duerme. Entonces nuestro mayor enemigo para someterla a la autoridad, nuestra alma, someterla, nuestro espíritu, someterla a la autoridad de la palabra de Dios, a ese nuevo hombre que ha nacido a la fe, que ha nacido a la vida, que ha nacido a la salvación, es nuestra carne, nuestro yo. Y el Espíritu en muchas predicaciones por boca del pastor nos ha enseñado ¿qué hay en nuestro espíritu que usa la carne, la soberbia, el orgullo, el menosprecio? ¿Cuántas cosas hay en nuestro corazón de las cuales están sembradas del desorden que traíamos antes para llevarnos a una vida, para llevarnos a la perdición? ¿Sí? Se oponen a la autoridad. Cosas que están en nuestro corazón se oponen a la autoridad del autor de la vida. Para que nosotros sigamos en muerte, para que sigamos en oscuridad, para que sigamos nuestro corazón en ese desorden. La Biblia dice que los que son, como decía anteriormente, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos gusta ser hijos de Dios. Nos gusta decir, yo soy hija de Dios, hijo de Dios. Pero también tenemos que aceptar la autoridad de la palabra, como el Señor Jesucristo dice la Biblia que fue. Y en otra parte de la Escritura dice que Él estaba allí con las fieras del campo y venían ángeles y le atendían. Solo estuvo, solo con el Espíritu de Dios en el desierto 40 días y 40 noches. Y lo que nosotros queremos ver en esta palabra es algo que el Señor se mantuvo cuando vino Satanás, el diablo, a tentarlo. Lo primero dice la Escritura que Él tuvo hambre, algo que se siente ¿dónde? En la carne, hambre, ¿sí? Ganas de comer algo. Dice que ni bien Él tuvo hambre, vino el tentador a tentarlo y diciéndole, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y lo que nosotros vamos a ver acá en cada tentación que el diablo le presentaba, cada oportunidad que el diablo creía que iba a tener para hacerlo caer en desobediencia a nuestro Señor Jesucristo, vemos que Jesucristo se paraba firme en la autoridad de la palabra y le decía, escrito está. Si leemos, el diablo con la misma intención, me dejaron poner acá, el diablo con la misma intención de llevar a la desobediencia el mandamiento a Jesucristo, amén, como lo hizo con Eva, ¿se acuerda? Que la llevó a la desobediencia. Si Eva hubiera temido a la autoridad del Creador, o hubiera aceptado la autoridad de su Creador, no hubiera estado firme como estuvo Jesucristo en ese momento, ¿sí? Frente a la tentación. Si leemos, con la misma intención estuvo el diablo de llevar a la desobediencia el mandamiento a Jesucristo. Pero a diferencia de Eva, Jesucristo se mantuvo firme en la autoridad del mandamiento. ¿Sí? Y en el versículo 10 el Señor dice así, lo vamos a leer. Vete, Satanás, en el versículo 10 dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, cuando el Señor con esa autoridad le dijo, vete, Satanás, ¿se acuerda que al principio habíamos dicho que Él venía con la autoridad, no para tener autoridad sobre los hombres, sobre el mundo, sino sobre el mundo espiritual? Le dice, vete, Satanás, porque escrito está. Se paró sobre la autoridad de la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando el diablo viene a tentarme, encuentra en mí la misma resistencia que la encontró en nuestro Señor Jesucristo.
el Espíritu Santo nos viene hablando del espíritu de mentira y cómo el diablo puede persuadirme a través de muchas artimañas, porque las tiene. ¿Vos creés que el diablo tiene artimañas? Las tiene, a sacarme del camino de la fe. Cuando yo nazco a la fe, el diablo busca entretenerme. Cuando hablábamos anteriormente que el enemigo, el aliado que tiene el diablo es mi carne, él me lleva para que yo pierda tiempo, me entretiene, ¿sí? Nosotros hace días atrás al pastor el Espíritu Santo le dio la predicación de Ananías y Zafira y el Espíritu Santo me dejaba ver que los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, dedicados a la oración. Era la gloria en medio de nuestros hermanos en ese momento. Tienes a Ananías y Zafira, ¿sí? Y el Espíritu Santo le da testimonio a Pedro que ellos estaban mintiendo. El poder de Dios respaldaba la autoridad de la unción que había en ese momento en nuestros hermanos. Pero pasan los días y empieza a venir tanta cantidad de gente en los primeros, después de Pentecostés, los primeros cristianos, la primera iglesia, que hay una predicación del pastor que empezaron todos a ocuparse en atender a las viudas de los griegos y a las viudas de los judíos y empezaron, entre tanta cantidad de gente, empezaron a haber diferencias que a unas se las atendía mejor que a otras. Pero como los discípulos prestaron atención y dijeron, a nosotros nos conviene dedicarnos a la palabra y a la oración. Busquen personas llenas del Espíritu Santo que se dediquen a las mesas. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende la responsabilidad y el propósito con que Dios te llamó al cuerpo, es la demanda que el Espíritu Santo va a tener de cada uno de nosotros. Y es la batalla que nosotros vamos a tener. En este caso, los apóstoles tenían una tremenda responsabilidad. Entonces ellos, cuando vieron que se estaban distrayendo de esa responsabilidad que Dios les había dado, estuvieron atentos y dijeron, no, a nosotros nos conviene estar con la palabra y la oración. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dejado de atender la oración y la palabra? El diablo con sus artimañas, ¿sí?, los iba a entretener y ellos se iban a dedicar a darle de comer a la gente y se iban a olvidar de la palabra, de hacer la voluntad de Dios. Con nosotros pasa lo mismo. De acuerdo al llamado y al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, es la demanda que el Espíritu Santo de responsabilidad que el Señor nos pide. Y el Espíritu Santo te dio a vos un don de la sabiduría de la palabra. Tenés que dedicarte de tal manera que esa sabiduría fluya en tu vida. Si te dio el don de sanidad, tenés que dedicarte y estar entregado a la autoridad de Jesucristo de tal manera que fluya el poder de Dios sobre los enfermos. Si te dio la autoridad sobre los demonios, en tu vida tiene que estar tal dedicación de tal manera que fluya la autoridad sobre esos espíritus inmundos. En cada uno de nosotros, de acuerdo al llamado y al propósito, tiene que estar en nosotras la responsabilidad y la autoridad de la palabra y de Jesucristo de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho y el propósito. Porque el diablo con sus artimañas va a querer siempre, ¿sí?, dilatar, disolver, por así decir, aguar o más la palabra disolución, pero no la puedo abreviar, lo que Dios nos ha dado. Debilitar en nosotros la fe, sacarnos del camino para que nosotros no cumplamos el propósito. Nosotros vivimos en un mundo con la cual el Espíritu Santo viene hablando por boca del pastor, las cuales las tinieblas se mueven con una astucia tremenda. El diablo se mueve con una astucia tremenda. Las personas que están en tinieblas deciden, ¿sí?,
o no, más bien no deciden qué tinieblas escoger. ¿Sí? Bueno, escojo la tiniebla de sodomismo, escojo la tiniebla del dinero, escojo la tiniebla de la política, de la economía. Todo el mundo está bajo el maligno. Pero nosotros, que somos llamados a la fe, a la vida y a la salvación, tenemos que estar atentos a estar firmes en la palabra como estuvo Jesucristo en la tentación. No tenemos que desconocer. Hace poco el Espíritu Santo decía por boca del pastor que el Espíritu Santo nos está dando mucho conocimiento y es bueno porque el conocimiento hace que nosotros no desconozcamos las artimañas con las que se puede venir. Pero como el Espíritu Santo nos ha enseñado, el diablo es un espíritu y nosotros estamos en este cuerpo de carne. Y si nosotros no estamos velando y si en nuestro corazón no hay ese aprecio por la autoridad de Jesucristo en su palabra, el diablo sabe. Entonces va a venir a persuadirnos con cualquier artimaña que él tenga en el mundo y nos va a debilitar la fe. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo, ¿sí?, nos ha dicho, lo leímos anteriormente, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando vamos en el camino de la fe, es fácil y ligera su carga. Pero cuando nosotros salimos del camino y el Señor Jesucristo nos dice así, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, niegue su carne, a los deseos, a las pasiones, tome su cruz cada día y sígame. Cuando el diablo nos persuade con alguna artimaña, nos salimos del camino, el diablo no te dice, vos querés venir conmigo. Enseguida, en el momento, nos pone el yugo, ¿sí? Me lo imagino como los dibujitos. Nos salimos del camino y enseguida, ¿sí?, las manos y el yugo en nuestro cuello y nos somete. Porque el diablo no te pregunta si yo quiero o vos querés. Nos somete al instante porque él nos esclaviza para llevarnos a ese desorden del cual nosotros teníamos antes que Jesucristo nos llamara. Nosotros, hay una sola cosa, ¿sí?, que me va a mantener firme, ¿sí?, para no que el diablo a mí no me saque del camino, para que el diablo no me engañe, ¿sí?, y es apoyarme en la autoridad de la palabra. Una de las cosas hermosas que tiene el llamado al Evangelio de Jesucristo, que tiene identidad, ¿sí?, que tiene identidad. ¿Por qué? Porque en el desorden que nosotros vivíamos antes en tinieblas, no sabíamos lo que éramos. O el diablo nos engañaba. Un día éramos, un día éramos seguíamos al sol, otro día no seguía al sol porque no adoraba a los animales, otro día vamos a llevarlo a la época de hoy. Un día quería ser varón, otro día quería ser mujer, ¿sí? Otro día quería seguir a un político, hoy no lo sigo a este político. En ese desorden el diablo persuade al hombre que no tiene identidad. Nosotros lo vemos todos los días. El que mira las noticias, un día está con un político, otro día está con otro político. No, es lo más cerca o lo más general que nosotros tenemos. O en las escuelas mismas. Nosotros tenemos, un día se enseña una cosa, otro día se enseña otra. Quizás vos lo vivas en diferentes maneras y busca tu ejemplo. No teníamos identidad, porque en el mundo, en ese desorden, no hay identidad, no tenés con qué identificarte, porque en el mundo está el desorden, está en tinieblas. En el único lugar donde nosotros podemos tener identidad es cuando nosotros nos identificamos con el llamado, porque el único que tiene identidad como hijo de Dios es Jesucristo. Él no cambia, dice la palabra. Él no cambia, ni tiene mudanza, dice la palabra del Señor. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. El Señor tiene su palabra desde el principio hasta el fin. Su sí es sí, su no es no. Entonces lo más hermoso que tiene el llamado es que tiene identidad.
y que las tinieblas que empieza el Espíritu Santo a alumbrar en su corazón, te empieza a dar cuenta que ese desorden, toda esa falta de identidad, de escoger, indecisión, lo primero que te da la palabra, dice, lo primero que te da el llamado a una persona es dejar de estar indefinido, dejar de estar inseguro. Una persona que está en el mundo hoy hace un negocio y mañana se arrepiente. Eso lo ha enseñado muchas veces el Espíritu Santo. Hoy decide estar con una persona, al otro día ya está arrepentida de estar con esa persona. Hoy toma la decisión de comprarse un auto, al otro día ya está arrepentido de haberse comprado ese auto. Tenemos muchas cosas porque en el desorden no tenemos nada seguro. Entonces, una de las hermosas cosas que nos da el Espíritu Santo es la identidad. Y eso es hermoso. Es hermoso porque nosotros podemos estar en medio del caos de este mundo y tenemos identidad, tenemos seguridad. Nos pasa con esta pandemia, nos pasa con este juicio. Los cristianos sabemos, ¿sí?, que en la Biblia, si vos has leído la Biblia, te vas a encontrar con muchos casos como esta pandemia, pero muchos casos. Si vamos, por ejemplo, David, cuando Satanás lo incita a hacer el censo, dice la palabra de Dios que vino un juicio con una plaga y murieron no sé cuántas personas, pero Dios estaba en el tema. David sabía que esto iba a tener un fin, porque Dios estaba ahí. Los cristianos tenemos esa seguridad. El mundo tiene miedo, está asustado, y eso le pasa a la persona que no ha nacido a la fe. Porque el que ha nacido a la fe no tiene miedo, no tiene temor, porque tiene identidad. Y eso te lo da la autoridad de la palabra. Eso te lo da cuando aceptamos que esta palabra es autoridad de Dios. Y la Biblia dice, el cielo, la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Por eso el Espíritu Santo nos pide en esta hora que nosotros aceptemos la autoridad de la palabra. El pueblo de Israel estaba en Egipto. Allí ellos eran esclavos. Ellos no tenían esperanza de nada mientras ellos eran esclavos. Cuando el Señor los saca de esa esclavitud, los lleva con un Salvador, en este caso Moisés, y les da una ley, la ley del Señor, para ordenar las vidas de ellos. Les enseña todo porque ellos no sabían vivir como sociedad, no sabían vivir en un orden, porque Dios los quería prosperar. Sin embargo, ellos, por no querer someterse al orden de Dios establecido por la ley de Jehová en la autoridad de la palabra, nunca, ¿sí?, pudieron disfrutar de toda la bendición que Dios tenía. El Espíritu Santo nos llama para que nosotros disfrutemos del Evangelio. Nosotros con nuestro corazón duro nos desviamos del camino. La tristeza, las angustias que vienen es porque amamos el desorden de nuestra alma, porque no aceptamos. El diablo a veces nos convence de que el yugo, la carga del Evangelio, de la palabra de Dios es dura, pero es mentira. Nosotros sabemos que el diablo es mentiroso. Él fue el primero que se rebeló a la autoridad del Creador. Él es un ser creado. El primero que se rebeló a la autoridad de Dios fue Él, y nos quiere llevar a nosotros a esa desobediencia, para que nosotros no lleguemos a esa bendición de la vida eterna, lo más importante. Amados hermanos, el mensaje de esta palabra está relacionado porque primeramente me lo dan a mí para aprender a oír a Dios, a amar la autoridad de Jesucristo. Por ahí no todas las personas se criaron en un hogar donde había orden. Por ahí no todas las personas se criaron en un hogar donde había una autoridad.
No es fácil, nos cuesta someternos, pero no es difícil, no es imposible. Todo está en que yo quiera. Como el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí. El Espíritu Santo a nosotros nos enseña, si yo acepto, aunque no haya tenido un padre que me haya conducido por un camino recto, aunque no haya tenido una madre que me haya conducido por un camino recto, si yo acepto que la palabra de Dios es mi autoridad, el Señor se va a encargar de que yo vaya por ese camino recto. Ahora yo sé que el diablo va a venir a persuadirme y a usar la vida que tuve antes para decirme, vos no vas a poder. Pero ¿sabes? Para Dios no hay nada imposible. Dios sabe que nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza. Estábamos en ese desorden. Y no hay nadie que venga de las tinieblas ordenado. No hay nadie que venga de las tinieblas sometido. Todos, porque nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es rebelde, porque nosotros nacimos en las tinieblas. Entonces, nadie se puede justificar diciendo, yo me crié en un hogar desordenado, porque si en mí está la disposición de aceptar la autoridad de la palabra como mi guía, como dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, nada va a impedir que yo llegue a ser un hijo de Dios. Nada va a impedir que yo nazca a la fe. Solamente tengo que decir, acepto la autoridad de la palabra sobre mi vida. No me crié en un hogar ordenado, no me crié con una madre ordenada, pero mi Dios me va a enseñar orden, porque es para mi alma. Y vamos a ir aprendiendo. El Espíritu Santo nos viene enseñando. Por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar, porque el Señor sabe que nosotros queremos someternos a su voluntad. Amados hermanos, yo puedo decir, es difícil amar la autoridad. No es difícil, porque Jesucristo estuvo en un cuerpo de carne y Él, siendo Dios, se hizo hombre y nos dejó el ejemplo. El Espíritu Santo está para que nosotros, ¿sí?, podamos decir, Señor, ayúdame, no puedo someterme. El Señor nos tiene paciencia, pero está en que yo quiera, aunque me cueste. Esta sociedad, el diablo la lleva apresurada a esa rebelión, a esa desobediencia, ¿sí?, a esa falta de identidad, porque a él le conviene en ese desorden que la gente esté indefinida. Pero los hijos de Dios estamos definidos porque tenemos una autoridad. Y como dijo este centurión, di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué dijo eso? Porque él sabía que Jesucristo tenía la autoridad sobre esos demonios. Y nosotros sabemos que Jesucristo tiene la autoridad sobre el príncipe de este mundo. Y nada nos puede hacer. Por eso, amado hermano, si nosotros nos sometemos a la autoridad de la palabra de nuestro Señor, vamos a tener vida, vamos a tener fe, vamos a tener victoria. Y no tengas temor, porque si vos lees la palabra, está llena de tiempos, generaciones que vivieron plagas como las que nosotros estamos viviendo. Pero someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Solamente tenemos que reconocer la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él, primeramente, estando en su cuerpo de carne, se sometió a la autoridad del Padre. Hoy nosotros nos sometemos a su autoridad y vamos a tener vida, vamos a tener victoria. Por eso te invito, hermano, en aquellas áreas de las cuales el diablo te hace perder tiempo y te entretiene y todavía no las tenés sometidas a la autoridad de Dios, échalo al diablo. Vete, Satanás. Vete, le dice, vete, Satanás. Acá en Mateo 4. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, al Señor tu Creador, le dice, adorarás y a Él solo servirás. Aquellas áreas en que el diablo todavía tiene autoridad en nuestro corazón, tenemos que echarlo. Tenemos que echarlo porque Él es un ser creador como nosotros, un espíritu con más poder porque es espíritu. Pero si nosotros nos sometemos a la autoridad de Jesucristo, el Señor
tiene la autoridad para echarlo. La gloria sea para el Señor, que esta palabra sea de bendición como lo fue para mi vida. Dios te bendiga. Vamos a orar. Amén. Amado Dios, te doy gracias. Te doy gracias por esta palabra. Señor Jesucristo, qué hermoso tener identidad en ti, Señor, en medio de estas tinieblas. La luz de tu palabra, Señor Jesucristo, alumbra estas tinieblas, amado Dios. Alumbra las tinieblas que hay en esta generación. Yo te ruego, Espíritu Santo, que pongas temor en nuestros corazones. Señor, que esa autoridad de tu palabra esté en nuestras vidas para que podamos caminar, Señor, Espíritu Santo, en medio de estas tinieblas. Hollarán serpientes y escorpiones, dice tu palabra, y no les hará daño. Lo creemos, Señor, porque no somos nosotros, sino la autoridad del Hijo que venció en la cruz. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu misericordia. Bendice, Señor, cada hogar, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos. La gloria, la alabanza sea para ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Cantamos una alabanza allí donde estás para compartir por el Espíritu con el cuerpo. Dios te bendiga. Bendiciones. Con la sangre que diste en la cruz al morir, crucificado por la humanidad, ahora vivo estás en mí. Con mis manos quiero servirte, Jesús, me acerco desesperado por ver tu bondad. Mi alma descansará en ti. Oh, 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 jamás seré igual. Jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorifica. Rompiste el muro que nos separaba, en ti soy bendito y camino en tu luz, la victoria yo tengo en ti. Oh, 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 jamás seré igual. Jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorifica. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos.
diste la eternidad, por siempre